Buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los cálculos que vamos a estar llevando a cabo en las prácticas del módulo de cemento. En el área laboratorio van a ver que se divide en tres mesones. Uno en donde hallamos el peso específico y la finura del cemento. En otro hallamos la normalidad y el tiempo de fraguado. Y en el otro hacemos las prácticas de cubitos y de viguetas para conseguir su resistencia a la compresión y a la flexión. Hoy nos vamos a estar enfocando, o en este video nos vamos a estar enfocando en los cálculos del mesón, de la finura y el peso específico del cemento. En el video de teoría hablábamos de sus propiedades del cemento y hablábamos de un peso específico ideal de 3,15 gramos sobre centímetros cúbicos, pero eso no siempre se cumple. Eso va a depender del tipo de cemento, del tiempo que ya tiene ese cemento, de su edad, de sus condiciones de empaque y de conservación. Y nos van a llegar al laboratorio esas muestras y nosotros debemos determinar cuál es su peso específico y ver qué tan alejado está del valor ideal, que ya como sabemos es de 3,15 gramos sobre centímetros cuadrados. Aquí les estoy mostrando varias normas que tenemos que manejar para este mesón o para este grupo de práctica. La primera es la norma 483-92, que es el de cementos y sus constituyentes o definiciones. Aquí hablamos un poco de su definición, de todo lo que tiene que ver con el cemento, y debemos hacer esta tarea previa para poder ponernos en contexto en el tema. Después tenemos que calcular, ¿verdad?, su densidad real o peso específico. Para esto vamos a usar la norma 492-1994, aun cuando tenemos unas pequeñas modificaciones que vamos a ver cuando empecemos a hacer los cálculos. Y en la 487-93 vamos a determinar la finura por medio del aparato de Blaine o de permeabilidad. Pero primero debemos hacer el otro ensayo porque el peso específico del cemento es indispensable para poder realizar este ensayo. Entonces, es un ensayo que depende de otro. Por eso es que se dan todos estos cálculos a la vez, porque aprovechamos de hacer el peso específico y con ese valor calculamos la finura mediante el aparato de Blaine. ¿Ok? La planilla que debemos utilizar se las estaré haciendo llegar al correo, pero es más o menos algo parecido como lo que tenemos acá. Acá yo hice un ensayo a un cemento en donde, fíjense, primero hablamos de la densidad real y debemos identificarlo. En este caso era un cemento C1, que decían que era un cemento maestro de procedencia de Carrizal, y se evaluó bajo la norma 492. Lo primero que deberíamos determinar es la temperatura de ensayo. Para esto necesitamos un termómetro ambiental que nos va a decir en qué temperatura realmente estamos trabajando. La ideal está entre 21 y 22 grados, pero a veces no es posible llegar a esta temperatura si el laboratorio donde estemos trabajando no tiene un equipo de aire acondicionado o de aclimatación especial. ¿Qué pasa entonces si está haciendo mucho más frío o mucho más calor? En la norma van a encontrar una tabla en donde te va a dar un factor de ajuste. Para efectos prácticos, en el laboratorio siempre colocamos a 22 grados, pero cuando estemos trabajando en un laboratorio, o sea, una muestra de tipo comercial o que vaya a ser utilizado gubernamental o comercial para la vida real, debemos tener muy en cuenta este factor de ajuste.
siempre debemos hacer al menos 2 muestras, se pueden hacer hasta 3. ¿Por qué? Porque al realizar ensayos se da la particularidad de que podemos presentar distintos tipos de errores, errores de medición, errores de calibración, errores humanos de medición. Puede ser que 2 personas estén trabajando en el mismo ensayo y aprecien las condiciones de manera diferente y puedan reportar valores diferentes. Por lo que se recomienda que siempre sea el mismo operador que haga el ensayo. Entonces, en la parte teórica y en la norma está cómo montar el ensayo. Pero para determinar el peso específico, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que debemos pesar alrededor de 60 gramos. Fíjense que aquí yo utilicé 2 muestras y en ambas tiene el mismo peso. No es que es la misma muestra, sino que ya por la experiencia yo busqué o trabajé un tiempo para que las 2 muestras pesen lo mismo, para disminuir el error. Pero si supongamos que diera aquí 60-60 y este 60-50, no hay problema, porque si hacemos el ensayo de manera correcta, no vamos a tener problema. Igual les voy a estar suministrando un video de la parte del montaje. Eso no es de mi autoría. Les voy a facilitar algún link de otra institución o de otro profesor en donde esté poco a poco, porque debido a la situación en la que ya todos conocemos, en la que estamos haciendo este video, no tuve la oportunidad de montarlo. Vamos a usar el frasco de Le Chatelier. Vamos a ver que tenemos que agregar primero que todo una cápsula magnética que está revestida de cerámica. Esa cápsula debe estar dentro del frasco de Le Chatelier, porque si no, no podemos, vamos a tener una lectura incorrecta. Eso lo vamos a ver mejor en el otro video, si es que para este momento ya no les he suministrado el link práctico. Pero, y agregamos gasolina hasta una primera marca en donde no va a sobrepasar 1 centímetro cúbico. Debe estar por debajo de ese centímetro cúbico. Fíjense que a pesar de que tiene el mismo peso, la primera muestra tiene un volumen de 0,40 inicial y en la segunda 0,50. No hay problema. Nosotros después en el frasco de Le Chatelier vamos a agregar nuestra cantidad de cemento y vamos a poner ese frasco, como lo van a evidenciar en el video práctico, sobre un agitador magnético, que es un imán que va a trabajar a ciertas revoluciones y va a girar esa cápsula magnética con virutas metálicas que le dije al inicio. Y esto va a hacer que se desprenda todo el aire atrapado que pueda quedar entre los granos de cemento. Recuerden que el cemento son partículas muy finas y entre ellas se queda atrapado pequeñas burbujas de aire que no nos van a dar el volumen real. Ponemos a agitar esta cápsula magnética durante aproximadamente unos 15 minutos o más, dependiendo de cuánto aire tenga nuestra muestra, y vamos a ver que eso desprende muchas burbujas de aire. Cuando al fin ya no se desprendan burbujas de aire, apagamos el regulador magnético, esperamos que se asiente la muestra y medimos el segundo volumen o el volumen final. Y entonces tenemos que aquí uno dio 20-60 y otro 20-80. Agarramos y calculamos el volumen real de esos 60,60 gramos de cemento, que no es más que restar el volumen final con el volumen inicial. En este caso 20-60 menos 0,40 dan 20,40. Y 20-80 menos 0,50 me dan 20-30. Para cada uno voy a calcular el peso específico. ¿Cómo se calcula el peso específico? No es más que el peso entre volumen y va en correspondencia con las unidades, que es gramos sobre centímetro cúbico. Entonces es el peso, que es 60,60,
entre el volumen, pero ¿cuál volumen? El volumen real de la muestra, que en este caso es 20,20. Al dividir esos dos valores tenemos un valor de 3 y un valor de 2,99. Aquí en esta planilla en particular no aparece el valor del error, pero el valor del error no es más que el valor mayor entre el valor menor, ¿verdad? Entre el valor menor, que en este caso es 2,99. Eso nos está dando un error, ¿verdad? Mínimo, que debemos multiplicar por 100 para llevarlo a porcentaje. Aquí no está, pero hagan el ejercicio y verán que da 0,33, que es menor a 1 o 2%, que es lo que permite la norma. Si este error excediera el 2%, deberíamos hacer una tercera muestra y buscar cuál es el error menor, hacer todo el procedimiento y ver cuál es el error menor, si entre el 1 y el 3 o entre el 2 y el 3, para entre esos dos valores determinar el promedio y hallar la densidad real. En este caso, como dio menor al valor del error permitido, los promediamos y por regla general vamos a redondear a 2 unidades, ¿ok? O a 2 decimales, perdón. Y en este caso nos está dando que la densidad promedio es de 2,99. Vamos a detenernos un momentico aquí. Vemos que está bastante alejado del 3,15, que es el valor teórico. ¿A qué se debe esto? Bueno, como les dije, esto pudo haber sido por elaboración, por almacenaje, por tratamiento, por edad, por muchos factores. Entonces, cuando nos traen una muestra, nosotros debemos hacer una pequeña indagación para ver de dónde proviene este cemento. Si no, simplemente reportamos esto. Les voy a adelantar, yo ya trabajé esta muestra, esto es un cemento maestro. Ya vimos que las principales categorías es cemento tipo 1, 2, 3, 4 y 5, pero nunca nos han hablado quizás de este cemento maestro. Cemento maestro se utiliza desde menor calidad, un poco de menor calidad, y se utiliza más que todo en trabajos de albañilería. Pero debido a ciertas circunstancias que se pueden presentar, si cumple con los parámetros mínimos, podríamos usarlo de manera estructural. Claro está, no en estructuras de gran envergadura, pero sí podemos utilizarlo sustituyendo quizás un tipo 1 o en casos extremos un tipo 3. Pero no se recomienda, pero sí se han dado casos. Les recomiendo que hagan, si tienen dudas en esta parte, hagan un repaso de la clase teórica o del video que ya hemos venido trabajando. Ya una vez determinado este valor de superficie específica o densidad real, de densidad o peso específico, vamos a proceder a calcular la superficie específica o finura Blaine. También la planilla es algo parecido a esto, en donde nos hablan de una porosidad como un valor fijo de 0,500 más un 0,005. Este es como un valor de incertidumbre de la medición, porque fíjense que es el tercer decimal, en donde quizás no lo veamos relevante, pero a veces sí lo es. Pero en niveles generales vamos a utilizar este valor como 0,5, ¿ok? Ya el peso específico lo traíamos del ejercicio anterior, 2,99. Ahora vemos, ¿qué es este volumen que está aquí? ¿De dónde proviene? Bueno, ese volumen es un valor típico del aparato que vamos a usar. Es el volumen de la célula en donde vamos a agarrar o donde vamos a insertar el cemento que vamos a utilizar. Es una celda cónica y cada aparato que utilicemos tiene un valor diferente. Hay personas que utilizan un valor fijo que aparece en ciertos libros, ¿verdad?
pero es incorrecto porque ese número proviene del aparato que ustedes vayan a utilizar. Entonces, este peso que está acá es el peso que yo debo tener o debo medir para echar en esta célula. Pero ¿cómo llego a este 272? Pues muy sencillo. Voy a multiplicar el peso específico por el volumen de la célula por la porosidad. ¿Pero cuál uso? 0,500 o 0,005. Para efectos prácticos vamos a usar el de 0,500, ¿ok? O 0,5. Entonces, si multiplicamos 2,99 gramos sobre centímetro cúbico por 1,82 centímetros cúbicos por 0,500, nos va a dar 2,72. Nos va a dar más decimales, pero recuerde que estamos redondeando a 2 decimales. Y nos da un peso de 2,72 gramos. ¿Ok? Fíjense que esto fue un ensayo que se hizo para la calle y se midió la temperatura. La calle suena mal, disculpen, un ensayo comercial. Este ensayo comercial tuvo una temperatura de 23 grados, más para el efecto práctico no se hizo la corrección. Hicimos igualmente 2 muestras. Ya saben, se hacen 2 muestras originalmente. Si el error excede 2%, hacemos una tercera muestra. Entonces, hicimos una primera muestra. Vamos a activar el equipo 3 veces con cada muestra. Y nos va a dar 3 tiempos. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3. En este caso son muy similares, ¿verdad? Pero puede empezar a variar porque en este ensayo se mide con un líquido que puede ser glicerina u otro similar, ¿verdad? Que él mediante una pieza manométrica sube o baja dependiendo de la presión y de la porosidad de nuestra muestra. Y puede quedar adherido del tubo y al repetir muchas veces el ensayo puede haber un error allí, pero el error es mínimo y bueno, por eso lo vamos a medir al final. Pero en este caso dio 51, 52 y 52. Al promediar estos 3 tiempos, 51 más 52 más 52, ese total dividirlo entre 3 nos dio 51,67. Hacemos lo mismo. Agarramos y montamos una segunda muestra, botamos eliminamos ese montaje, limpiamos el aparato y volvemos a montar 2,72 gramos en la célula y la ensayamos. Esta segunda vez los 3 tiempos dio 52, 51 y 51. Y los promediamos y dio este tiempo que está acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar, o el mismo equipo nos va a suministrar una superficie patrón. Esa superficie patrón no la calculamos nosotros. Está en el aparato. Si vamos a ser laboratoristas más adelante, en la norma aparece cómo hallar esta superficie patrón, que es como una especie de calibración o mejor dicho, ajuste del equipo. Pero este numerito viene en el equipo. Igual que este TP viene en segundos y es el tiempo patrón. Esto también se hace una vez y mientras el equipo no reporte mayores errores, se mantiene o se hace en unos periodos fijos dependiendo de la cultura y políticas de calidad de cada laboratorio. En este caso, el aparato reporta una superficie patrón de 377,40 metros cuadrados sobre kilos y un tiempo patrón de 52 segundos. Hay que tener cuidado aquí. ¿Por qué? Porque en este caso no hay problema que mezclemos gramos con kilos, pero tenemos que tener cuidado porque la superficie específica por lo general se reporta en centímetros cuadrados sobre gramos, pero el equipo que utilizamos para hacer este trabajo
venían estas unidades. Pero si tenemos dudas con unas simples transformaciones que ya sabemos por nuestras unidades curriculares de física, lo transformamos. Pero no hay problema, mientras tengamos cuidado no hay ningún tipo de problema. Fíjense que aquí este peso en gramos nos sirvió realmente nada más para calcular o para determinar, mejor dicho, los tiempos, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Si nos vamos a las normas, venimos para esta, la 487 de finura por medio del aparato de Blaine, vamos a conseguir la fórmula que vamos a utilizar en la página 5. Vamos a ampliar un poco acá. ¿Qué pasa? Que en la norma hay un pequeño error, hay una pequeña fe de rata. Este valor de S o superficie específica viene en la norma determinado como que es SP, que aquí no está, ¿verdad? Sobre la raíz de T sobre T. Entonces aquí no está bien escrito. Entonces, ¿cómo queda realmente la ecuación? Superficie es superficie patrón que corresponde a este valor por la raíz de T. Pero ¿cuál es esta T? Esta es TP, o el tiempo patrón que tenemos acá. ¿Entre quién? Entre la raíz de T. ¿Y quién es esta T? Esta sí es T. Esta T es esta que tenemos acá. Entonces ya vemos que está mal escrita la ecuación. Una vez hecho esto, nos da nuestro valor. Y bueno, leamos aquí, aunque ya eso lo vemos es en teoría, pero vamos a ver qué pusieron aquí de conclusiones. No establece valor límite para la finura Blaine en cementos, la norma Covenant 487. Sin embargo, el resultado resulta ser superior en comparación con el valor de superficie específica Blaine mínimo para cementos Portland de otros tipos. ¿Cuáles esos valores? Hay un valor, digamos, determinado que va a ir desde 280 a 400 metros cuadrados sobre kilogramos. Entonces, esos son, digamos, los valores límites. Y ya con esto podemos determinar con los valores de laboratorio el valor de la superficie específica y del peso específico. Cualquier duda me consultan al privado y espero que hayan entendido. No duden en preguntar. Y espero que les haya gustado. Y bueno, denme, como dicen, un like y suscríbanse. Hasta luego.